Clase 9, segunda parte. Vamos a hacer las cuentas de lo que estuvimos viendo. Entonces, fíjense, son dos fuentes luminosas coherentes. Las vamos a suponer chiquitas, ¿no? Tipo puntuales, para que las dimensiones de las rendijas no nos afecten demasiado. Y lo que vamos a suponer siempre es que la pantalla está lejos de esas fuentes, de modo que las ondas que llegan a la pantalla, donde vamos a ver el patrón de interferencia, son ondas planas. Entonces eso lo que nos va a permitir es escribirlas de esta forma, ¿no? Como una amplitud por un seno de K, vamos a suponer que la dirección de propagación es X, menos omega t más un desfasaje. Fíjense que no me preocupo porque sean vectores, porque yo lo que voy a suponer es que esas frentes de ondas se propagan de modo que los vectores campo eléctrico de esas ondas están polarizados y están todos en la misma dirección. Porque hay que aclarar eso, ¿no, Flavia? Porque uno acá en este momento empieza a tratar al campo eléctrico justo acá como se olvida que es un vector, ¿no? Cuando Sí, suma tal las cual. ondas. Pero en realidad lo que estamos suponiendo es esos dibujitos que veíamos la clase pasada, que teníamos la fuente, y decía, bueno, cerca de la fuente, supónganse si son puntuales, son como frentes de onda esféricos que van saliendo de las dos fuentes, pero cuando yo alejo mucho la pantalla, esos frentes de onda son planos que van llegando juntos a la pantalla. Y recuerdan que decíamos de esos frentes de onda planos, que en todos los puntos el campo de ese plano perpendicular a la dirección de propagación, que la estamos suponiendo en la dirección X, en ese punto, en puntos sobre esos planos, el campo eléctrico valía lo mismo, digamos, tenía la misma fase y además la misma dirección y sentido. O sea que lo que vamos a suponer es que justamente la pantalla es uno de esos planos y estamos sumando esos vectores, ¿no? Entonces, tenemos las dos fuentes, se ven, obviamente si uno hiciera los dibujitos de los frentes de onda, empezaría a ser, viste, como cositas curvadas, pero cuando uno va dejándose hasta Sí, llegar a la pantalla, los va a ver esos frentes planos y como superpuestos. Y esa superposición claro. de los frentes de onda es donde nosotros vamos a sumar los campos. Y como miramos plano 1 de la onda que viene de la rendija 1, de la fuente puntual 1, y decimos, bueno, ahí el campo vale este E1 que tengo acá. Y miro plano 2, que está superpuesto, pero que corresponde a la frente de onda que proviene de la fuente 2. Ah, mirá, sobre ese plano el campo está así, vale solo. Vale lo mismo porque la posición X, que es la posición de la pantalla, es la misma para las dos ondas, es la misma, digamos, para todo el frente de onda, no es la misma para dos ondas, pero la diferencia es con qué fase va a llegar cada una de las ondas, ¿no? Porque esa fase, o sea, cuántas longitudes de onda tuvo que gastar, a caminar, digamos, propagar la onda para llegar hasta la pantalla, determina la fase con la que va a llegar a esa pantalla. ¿Bien? Que eran esos dibujitos que les mostramos hoy, ¿no? Que venían oscilando las ondas Claro. y por ahí aparecía una con máximo, otra con mínimo, pendía del punto que yo elegía en la pantalla cómo iba a llegar la onda a ese punto, y bueno, porque dependía de la distancia que tenían que recorrer, así que cada una de esas ondas probablemente estén de esas ondas cuando miremos la distancia al punto sobre la pantalla de la fuente, van a recoger distintas distancias. Esos son los dibujitos que vimos hace un ratito. Y bueno, y tenemos que mantenerlo de monocromáticas de igual frecuencia porque dijimos que esas son las que se interfieren, así que queremos ver un patrón estable. Y lo de mismas direcciones de polarización es todo lo que rebusqué recién, ¿no, Flavia? De Tal tratar de cual. explicar que ambas iban a ser frentes de onda planos superpuestos, más o menos de las dos ondas, entonces iba a suponer que los campos, que las fuentes estaban polarizadas en la misma dirección. Sí, sí. Bueno, entonces ahí tenemos las ecuaciones. Una tiene que ver con la onda 1, la otra tiene que ver con la onda 2. Si nos olvidamos de rendijas, cualquier cosa sería como decir, bueno, yo voy a sumar dos ondas que llegan a un punto que vienen de alguna manera. También podríamos pensarlo así, ¿no? Dos ondas planas llegan a ese punto, quiero ver bajo qué condiciones voy a ver algo oscuro, voy a ver algo brillante. Vamos a sumarlas. Este tipo de sumas ya lo hicimos, o lo hicieron en Física 1, porque vamos a sumar funciones seno. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, simplemente esto es suma, lo estoy sumando como escalar porque sé que la dirección del campo eléctrico es la misma. ¿Bien? Entonces lo puedo sumar como escalar, estoy sumando los módulos porque estoy asumiendo que está el campo eléctrico polarizado en la misma dirección en las dos ondas. Eso es importante.
Y obviamente que el signo que va a tener, o sea, el valor específico que va a tener, va a depender de la función seno. Y le pongo el mismo valor de 0 a las dos ondas, porque estoy pensando en que tienen la misma intensidad las dos fuentes. Llevado al dibujo que vimos hace un rato, eso es cierto, porque la intensidad de la que estaba emitiendo la fuente luminosa, ese filamento que pasó por el filtro y llegó a las rendijas, o sea, a esas rendijas llegó la intensidad de la misma fuente, así que la intensidad es la misma, por eso estoy poniendo el mismo campo eléctrico. Mismo módulo, en sentido de amplitud, perdón, mismo módulo, misma amplitud, Amplitud, ahí claro. está, misma amplitud, o módulo de la amplitud, y misma dirección de polarización, porque estoy suponiendo que estas ondas provienen de la misma fuente, por ejemplo. O que yo tengo la habilidad de crear dos ondas idénticas, ¿no? En lo que Claro, tiene que ver con la dirección de polarización y la intensidad. tal cual. Y que además soy tan hábil que logro coherencia, ¿no? Que estos ángulos phi sean fijos, de modo que yo pueda tener una relación entre ellas bien clara, o sea, pueda predecir cuánto vale el campo en cualquier punto a partir de estas dos ecuaciones que están recuadradas arriba. Bueno, entonces ahí sumo, y creí importante remarcar esto porque viste que toda la primera parte nos retamos mucho por no poner los Sí, vectores cuando sumaban vectores, y ahora venimos sí, alegremente nosotros y los sumamos como escalares, y bueno, claro. eso trae conflicto, debería traerles un conflicto, es decir, yo me iría de la clase, si fuera ustedes, diciendo pónganse de acuerdo, ¿qué quieren que haga? ¿No? Tal cual, Entonces, totalmente. la aclaración es en ese sentido, ¿no? Que al asumir la misma dirección de polarización, estoy asumiendo que le estoy tomando la parte de los módulos de esto, porque estoy pensando que están en la misma dirección, y el sentido me lo está dando directamente la parte del seno y este ángulo phi, digamos. Cómo van a estar uno respecto del otro, el sentido va a tener que ver con estos valores de phi 1 que están relacionados con cómo salieron de las fuentes, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, entonces ahí sumamos acá en velocidad, pensando en rendijas, en cómo salieron de las rendijas. Bien, entonces tenemos que sumar estas dos ondas planas, y nos acordamos que allá lejos en física 1 ya habíamos sumado así funciones seno, y usábamos una identidad que era que el seno de A más el seno de B era 2 veces el coseno de la diferencia entre A y B sobre 2 por el seno de la suma de A y B sobre 2. Entonces vamos a usar eso. Lo que hicimos primero fue, sacamos factor común E0, entonces esto nos quedó E0 por la suma de los senos. ¿Bien? Entonces, A sería todo esto, que está todo este argumento, y B sería todo este argumento. Entonces decimos, bueno, la suma de los senos me tiene que dar un 2, que es este 2 que aparece acá, me tiene que dar el coseno de la diferencia de estos argumentos, entonces yo digo, bueno, es el coseno de esto menos esto. Cuando resto me queda kx menos kx, menos omega t, menos va a dar más omega t, o sea que eso se nos va, y nos queda phi 2 menos phi 1. Y eso lo tengo que dividir 2. Y luego tengo la suma, entonces acá me quedaría 2 veces kx, menos 2 veces omega t, más la suma de los desfasajes sobre 2. Entonces, como eso va dividido 2, distribuyo los dos, entonces 2kx sobre 2 me da kx, menos 2 omega t sobre 2 me da menos omega t, y phi 2 más menos phi, Más phi 1 más phi 1 sobre 2 te sobre da 2 eso. me queda phi 1 más phi 2 sobre 2. Entonces ahí tenemos la expresión que va a tener el campo eléctrico que corresponde a la suma de estas dos ondas. La cuestión acá es identificar cuál es la amplitud ahí. ¿Quién sería la amplitud en esa expresión que tenemos ahí? A ver, ¿qué opinan? Recuerden en particular que para esas dos ondas en particular, phi2 y phi1 son números, son ángulos. 2e coseno de ta, dicen en el chat. Claro, perfecto, porque Muy todo esto es bien. número. ¿Entendés? Y separamos la parte oscilatoria. Esta es la parte oscilatoria y estos son los números. O sea que identificamos la amplitud. Entonces, si sabemos la amplitud, sabiendo que esto es la amplitud, podemos calcular la intensidad, porque la intensidad va a ser un Claro. medio. Estamos poniendo epsilon 0 porque normalmente las rendijas las tenemos en aire. De epsilon 0, la velocidad de la luz, por la amplitud al cuadrado. Antes poníamos E0 cuadrado, ahora lo que llamaríamos E0 en realidad es toda esta expresión de acá. Claro. ¿Sí?
Bueno, y acá dicen, qué bonita expresión me quedó la intensidad, ¿no? Claro, ¿qué hago con eso ahora? Claro, ¿qué hacemos ahora? El mundo es tan cruel. Bueno, entonces ahora fíjense, bueno, podemos simplificar un medio acá si quisiéramos, pero en realidad no lo voy a hacer. Pero fíjense una cosa, un medio de epsilon 0, C es 0 cuadrado, si lo miran, sería la intensidad que le asignaríamos a cualquiera de las ondas por separado. Ujú, Así que a esto lo podría llamar I0, que sería la intensidad de cada onda. claro, Entonces, sumar estas dos ondas no me duplica la intensidad, me la cuadruplica, parece, ¿no? tal cual. Entonces, acá yo podría decir 4 veces I0. Y Ujú, bueno, después me queda este coseno, que es el coseno cuadrado de la diferencia de fases. Bueno, hasta ahí vamos, qué sé yo, me quedó 4 y 0. Normalmente la van a encontrar que este 4 y 0 lo llaman I máximo y no jorobamos más. ¿Bien? claro, Acá es nada más que para que vean que sumar las dos ondas no nos duplicó, sino nos cuadruplicó. Pero, y que después van a aparecer otras características, ¿no? Cuando sumemos más que dos rendijas más adelante. Pero nos interesa esta parte, porque esta parte, esto es un número, ¿no? Esto nunca nos va a dar 0. Con este pedacito de acá no vamos a justificar las franjas oscuras, ¿no, Flavia? Las franjas oscuras solamente las podemos justificar con la parte del coseno, que es la que nos puede dar, ¿sí? o sea, jugando con los desfasajes, dar que me dé 0 o no. Tal cual. Entonces, ahí tienen escrita recuadrada cómo sería la intensidad máxima de dos fuentes Como la van a coherentes, encontrar siempre, claro. claro, que la suponemos con una pantalla muy lejos de las fuentes, ¿no? Esa es una condición porque estudiamos ondas planas. Entonces vamos a ver las condiciones. Si nosotros queremos ver franjas oscuras, la condición se llama interferencia destructiva. Bien, porque en realidad es como que anulamos el efecto de la onda, ponemos una franja oscura, ahí no iluminamos. En esa condición de interferencia destructiva, lo que tenemos que pedir es que la intensidad nos dé nula, ¿no? Porque esa franja oscura, intensidad nula, condición de interferencia destructiva. Con el análisis que hicimos recién, la única forma que nos dé 0 es que este coseno nos dé 0. ¿Bien? Y para que el coseno nos dé 0, tenemos que mirar el argumento. ¿Qué valores puede llegar a tener el argumento del coseno? O sea, esta diferencia entre ángulos. Y eso decimos, bueno, el coseno da 0, ¿cuándo? Cuando vale pi sobre 2, 3 pi sobre 2, y así, ¿no? 5 pi sobre 2, es decir, múltiplos impares de pi sobre 2. Esta forma 2m más 1 es la forma de escribir un número impar, ¿estamos de acuerdo? Yo pongo m igual a 0, me da 1, m igual a 1, me da 3, es la forma de escribir números impares. Entonces a este número lo multiplico a pi sobre 2 por esto, y me da los múltiplos impares de pi sobre 2, que son los que me aseguran que el coseno da 0. Podemos simplificar los dos, o sea, este 2 de acá con este 2 de acá, y esto nos quedaría que la diferencia de fase tiene que ser un múltiplo de pi. Es decir, si están desfasadas en Múltiplo impar, ¿no? un múltiplo impar de pi, perdón. Si están Claro. desfasadas en pi, o sea, no puede ser en En 2pi, pi, tiene 3 3pi, pi, 3pi, claro, pi, 3 pi, 5 pi o menos claro. pi, claro. Esa condición me asegura el 0 de la intensidad. O sea, ahí están los centros de las franjas oscuras, porque en realidad eso ocurre en un solo punto. Al costadito, por ahí se interfieren bastante destructivamente, pero no logran anular completamente la intensidad y se van corriendo, van a ver un poco más de luz. O sea, eso que uno lo ve tan cuadrado en el dibujo, ahora vamos a ver que en realidad, si uno mira con más atención, la franja oscura no es de la misma intensidad de oscuridad, digamos, es oscura en el centro y después empezamos a ver un poco de Claro. ilusión conforme nos alejamos y después empieza a subir la intensidad. Y este M que está acá se llama orden del mínimo, ¿no? O sea, porque por ahí les dicen orden 1, orden 2, orden 3, eso significa un poco poner ese número acá, ¿no? Sí, En sí. orden 1 uno pone M igual a 1 y listo, saca cuál es, porque variando este M, pueden ir encontrando distintos puntos en la pantalla. Ahora vamos a ver cómo hacemos esa cuenta para ver que este M nos va dando la posición del centro de las franjas oscuras a lo largo de la pantalla en donde vemos el patrón. En la otra condición son las franjas brillantes. En ese caso estaremos hablando de interferencia constructiva. Bien, se suman máximos con máximos, digamos. Entonces, ahí lo que pedimos es que
la intensidad sea máxima, o sea, el centro de la franja brillante es de intensidad máxima. Y eso implicaría pedir que el coseno en valor absoluto nos dé 1, porque está al cuadrado el coseno, ¿no? Entonces si da 1 o menos 1 no nos importa. Claro. Nos importa que nos dé en valor absoluto nos dé 1. Y eso Ujú. ocurre cuando el argumento del coseno es un múltiplo entero de pi. Un múltiplo Ujú. Sí, cualquiera. un múltiplo entero de pi. El siguiente paso es reacomodar esta expresión, pasar el 2pi pulsando, entonces nos queda que es un múltiplo par de pi. Ujú. El desfasaje es un múltiplo par de pi para que se dé la interferencia constructiva. Estas son Claro. ondas en fase, m es el orden del máximo. Entonces fíjense la diferencia. Si están desfasadas en un múltiplo impar de pi, estamos asegurando interferencia destructiva. Y si están desfasadas en un múltiplo de pi, estamos asegurando en un múltiplo par de pi, estamos asegurando interferencia constructiva. Un múltiplo par de pi te transfiere una idea de una longitud de onda entera. Si yo hago un desfasaje de 2pi acá, estoy corriéndome en 2pi, o sea, volviendo a repetir la función seno, o sea que eso equivale a una longitud de onda entera. Y en el caso de este, es media longitud de onda, lo cual está bien, ¿no? Si llegan a ese Claro. punto con media longitud de onda, una, por ejemplo, supongamos que una llega en la cresta, o sea, en el máximo, la otra va a llegar en el valle, en el mínimo, y la suma nos va a dar más y menos, nos va a dar 0. Después, en el caso de que lleguen ambas con un desfasaje de 2pi o múltiplos de 2pi, quiere decir que están desfasadas en una longitud de onda entera. Entonces es como que corrimos la función y que nos quedó el mismo dibujo, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es lo que veíamos en los dibujitos esos que vos habías puesto Claro. de las rendijas, las ondas y los distintos puntos, tal cual. Nos vamos a dejar acá, seguimos con la misma idea, nos quedamos con lo que acabamos de obtener, las cuentas que hicimos, y vamos a ver ahora sí cómo lo relacionamos con las posiciones en donde vimos esas franjas, ¿no? Entonces, vamos a ver un dibujo, acá sí va a aparecer el dibujo si quieren. Claro, y perdón, y la distancia entre las rendijas, porque Claro, recuerden que nosotros, o sea, ustedes arman este experimento, o bueno, en el caso, Ian armó este experimento, ¿no? Tomó algunos parámetros, o sea, separó las rendijas a una determinada distancia y obtiene tal patrón. Bueno, entonces tenemos que tratar de llevar esto que estamos analizando a parámetros que nosotros podamos medir o manejar en esto en el experimento en sí, ¿no? O sea, la distancia entre las rendijas la podríamos medir, la distancia de las rendijas a la pantalla la podemos medir, y la posición de una franja brillante o de una franja oscura, también respecto de este eje que vamos a llamar como este 0, ¿no? Respecto de ese eje, también lo podemos medir. Entonces, tenemos que volcar todo esto a esos parámetros que sí podríamos medir. entonces fíjense en el dibujo tenemos la fuente que emite la luz, esto celeste es la placa, vista así de costado, con las dos rendijas, ¿bien? Que actuarían de fuentes, S1 y S2, por eso lo llaman fuentes. La distancia Claro. entre ellas dos es D. Acá marcan la posición del centro que separa las dos fuentes, y vamos derechito, perpendicular a una pantalla que la ponemos alejada de esas fuentes, porque si hiciéramos el dibujo, uno empezaría acá a dibujar dibujos parecidos a estos, pero ubicados acá, ¿no? Pero cuando vamos alejando, Claro. estos se terminan haciendo planos, o sea que uno supone que esto está muy lejos. Claro, uno no lo puede dibujar en una hoja que es muy lejos, o sea, lo que está suponiendo es este dibujo de la izquierda, no están las dos fuentes, y esto está tan lejos que estos dos terminan casi paralelos, llegando. Claro. Entonces ahí tenemos los dos a las mismas direcciones, qué sé yo. Pero bueno, Esos dos están tan lejos y la distancia entre las rendijas es tan chiquita comparado a eso, ¿no? A esa sí, distancia que tenés separada la pantalla, que consideramos que los rayos esos son paralelos. prácticamente paralelos. Sí. Bien, entonces los frentes de onda los podemos dibujar perpendiculares a esto, y podemos asumir las ondas que sumamos recién, ¿no? Imagínense que si ustedes me pasa que no sé, algunos tal vez vieron en el laboratorio, pero se hicieron los laboratorios, las rendijitas casi ni se veían, ¿te acordás? Poníamos las No, cosas a un no, metro, metro y medio, pero las cositas estaban, las tenías que mirar a trasluz y apenas veías que estaba la rendija.
Tal cual, sí, sí, Súper sí, juntitas, ¿no? Ahí las costaba ver que eran son, dos. son del orden de décimas o centésimas Claro, de milímetro la separación en comparación con 1 metro, 1,5 metros que ponías la pantalla. claro. Sí, Bueno, entonces en esta representación L es justamente la posición de la pantalla. Este I que está acá, o sea, miremos, rendija, estos dos puntos de acá, estas dos cosas blancas de acá. Esto sería la placa en la que fueron practicadas las rendijas. Este es el centro, la posición del centro entre las dos rendijas, trazamos derecho y va perpendicular a la pantalla que está ubicada supuestamente lejos. La distancia de la pantalla de la rendija se llama L. Si yo quiero medir qué pasa en un punto P, eso tendría que lo medimos siempre respecto del centro del patrón, o sea, de esta línea que une el centro de las rendijas con la pantalla. ¿Bien? Entonces siempre medimos esas distancias respecto del centro del patrón. Recuerden que el patrón es simétrico, ahora por ahí vamos a ver dibujitos para que vean que es simétrico, respecto de ese centro. Bueno, entonces ahora, si miramos, nos centramos un poco más, decimos, bueno, sí, acá este dibujo está dibujado, no puedo dibujar tan lejos para que se vean paralelos, pero es esquemático para que uno se imagine cuáles son las magnitudes que entran en el juego, ¿no? Pero si claro, esto no estaría a escala, digamos. claro, no está a escala, porque si no acá nadie me cree que estos dos son paralelos, No, 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 de ninguna manera. o sea, es una mentira, digamos. Pero tienen que imaginar que si esto lo voy alejando cada vez más, sí van a aparecer paralelos. Y esta es la línea que une el centro de las rendijas con el punto P en el cual yo quiero calcular qué campo, si voy a tener brillo, la intensidad, ¿no? Si te quiero ahí zona brillante, oscura o lo que sea que pase ahí. Entonces, y ahí va a haber un ángulo tita. ¿Cuál es el tema? Que si yo alejo mucho la pantalla, esta línea punteada y los dos rayos, el 1 y el 2, o sea, las dos ondas, los dos vectores de propagación de las ondas, tendrían la misma dirección, estarían paralelos, ¿no? Entonces es eso lo que hace, suponer que estos son paralelos y obviamente paralelo a la línea punteada. Cuando vos miras los dos rayos, uno dice, bueno, si esta es la distancia entre rendijas, ¿no? Esta distancia así, o entre fuentes. Esta es la perpendicular, y llamo tita a este ángulo, ¿bien? Entonces la diferencia entre estos dos, que es la diferencia de camino que van a tener estas dos ondas para llegar a la pantalla, es, ¿por qué pusimos R2 menos R1, no? Ah, sí, está bien. Esto R2 menos R1 sería lo que yo suelo llamar delta S, ¿no? A ver si Esa es claro, es delta. el Tendría que... camino extra, digamos, que recorre, ¿no? El rayo Sí. 2 con respecto al rayo 1. Me sorprendió que se llame así porque nunca lo llamo así. Esperá, vamos a poner un delta. Ah, porque, claro, porque acá te lo ponen como diferencia de camino, sería. Claro, bueno, Claro, esperá. claro, para vos es delta, está bien. Sí, sí, me sorprendió que yo lo notara así, digamos. Ahora le ponemos que esto es delta, para que no se confundan los chicos. Para que no les sorprenda como a mí. Jaja. Bueno, pero estamos de acuerdo que R2 menos R1, las distancias que recorren el rayo 2, que en este dibujo ven que es más largo, ¿no? En el dibujo de la izquierda, la distancia que recorre el rayo 2 para llegar hasta este punto es más larga que la del rayo 1. Y la diferencia la pueden obtener trazando esta perpendicular, ¿no? Es este caminito de acá. Acá ampliamos, suponemos los rayos paralelos, y podemos interpretar que esta diferencia, que es la de caminos R2 menos R1, es D, que es la seno de tita, ¿bien? Porque el seno de tita es, para que llamamos, esto es delta. El seno de tita es delta sobre D, entonces delta va a ser D seno de tita. Claro. Eso es importante que vean que acá hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Entre esta línea punteada donde está tita, ¿no? Y el rayo 2, claro, ahí justamente por eso nos queda definido así esta diferencia entre los dos rayos, ¿no? Este delta queda como D seno de tita, aplicando relaciones trigonométricas en definitiva, pero es una manera de medir, porque ¿cómo puedo medir cuánto? Acá lo que teníamos que establecer era cuál era la diferencia de camino que tenía un rayo con respecto al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir cuánto recorre más un rayo que el otro? Bueno, desde uno de los rayos trazo una perpendicular hacia el otro rayo, y eso que me sobra es lo que recorre extra, digamos, ¿no?
Y bueno, y ahí de ahí sale esta expresión, para que sepan de dónde vienen esas cosas, porque en los libros a veces eso tampoco se explica muy bien, aparecen directamente los gráficos y las expresiones y uno no sabe por qué lo hizo así, de dónde lo sacó, ¿no? Pero bueno, viene de ahí. Bueno, el tema es, bueno, ¿quién es Tita? En principio con este dibujo, Tita sería el ángulo que está acá, como señala esta liñita, es este ángulo de acá. Pero si nosotros tiramos todo esto en esta dirección, podemos trabajar también quién es Tita, porque también Tita sería el ángulo que forma con la horizontal. ¿Bien? Y también lo podría trazar acá. Y si supongo que son Sí, todos paralelos, Tita sería también este. Que es justamente lo que me interesa, porque ese ángulo relaciona la distancia de la pantalla y la posición del mínimo en la pantalla. La pregunta es si se dan cuenta que todas esas relaciones de ángulo que estoy haciendo. Porque yo pasé de decir que este es igual que estos dos, y que como son todos paralelos, porque en realidad yo la pantalla la alejo para que queden estos dos paralelos, como muestra el dibujo acá, también va a ser el ángulo que forma esta línea punteada con el eje óptico. claro. Se le suele ¿Lo ven llamar eje eso? óptico esa línea que une el centro con... Eje óptico, tal cual. La pregunta es si se dan cuenta, ¿no? Porque por ahí es una pavada, por ahí se marean. Ujú. ¿Qué opinan con ese tita? Ese ángulo. Por ahí es más fácil verlo acá, ¿no? Porque acá como está inclinado esta línea no nos Sí. parece. Si lo miran acá y trazan la horizontal, Ujú. a ver si me sale el dibujo. Es muy difícil que me salgan los dibujos ahí. A ver, gracias. ¿Dónde está, señorita? Y uno traza la horizontal acá. ¿Nos entendieron la pregunta? ¿Se dan cuenta que lo que lo que está marcando Marisa ahí, que todos esos ángulos son iguales a este tita que está marcado en el triángulo? ¿Sí? Bien. Hay un sí en el chat. Bueno, listo. Hay un sí, hay un sí. Hay un sí, listo, es el 100%. Es el 100%. No, que aumentamos en un alumno, guarda. Bien. Bueno, entonces ahora esa diferencia de camino, evidentemente acá entraron pedazos de longitudes de onda en esa diferencia de camino, ¿no? O sea, si hiciéramos el dibujito de una onda acá oscilando, bien, y otra acá, en este pedacito entró alguna oscilación, digamos, de la onda, no sé si completa, pero un tramo de onda entró. Entonces, tenemos que traducir esa diferencia de caminos que está en longitud a una diferencia de caminos angular, porque es esa la que nosotros tenemos en las condiciones destructiva y constructiva. ¿Cómo lo traducimos? Y decimos, bueno, si yo agarro esa diferencia de camino y lo divido la longitud de onda de esta onda, yo puedo saber cuántas longitudes de onda me entraron en ese camino, o qué proporción, ¿no?, de longitudes de onda me terminaron. Si, por ejemplo, me da, el de arriba me da, cuando lo divido por lambda, me da 3, quiere decir que me entraron 3 longitudes de onda, ¿no? Si me da 3 medios, 1,5, digamos. Claro. Es así. Entonces, acá al dividirlo por lambda saco la proporción. ¿Cuántas longitudes de onda más o menos en proporción me entraron? Media, una Entran entera. en esa distancia, claro. Y después lo multiplico por 2pi para saber qué proporción del ángulo entre 0 y 360 me relaciona con esa longitud. Porque recuerden que una longitud de onda entera equivale cuando uno piensa angularmente, piensa en 2pi, ¿no? Están desfasadas en 2pi. El desfasaje tiene que dar que son 2pi. Entonces eso es una longitud de onda entera. Entonces yo digo, bueno, si tengo media longitud de onda, tendré pi, digamos. Esa sería la relación. Entonces con esto saco la fracción de longitudes de onda que me entró, y multiplicando por 2pi me da la fracción angular, digamos, de 2pi, cuánto está desfasado angularmente. Con Claro. esa expresión vamos a reemplazar en las condiciones que tengo acá arriba. Reemplazo phi2 menos phi1 por esto. Y acá hice más de una cuenta, ¿no? Porque vamos por partes. Tengo, esto lo reemplacé por d seno de tita lambda por 2pi. Entonces está el d seno de tita. Bien, el lambda que estaba dividiendo lo pasé multiplicando.
Bien, eso se ve. Y el 2 del 2pi, que estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. Y simplifiqué las pi. O sea, lo único que hice fue reemplazar esta expresión acá y acomodar la ecuación. Díganme si se dan cuenta. ¿Llegan a eso? Yo me colgué antes, dicen en el chat. ¿Entendiste de dónde salió, ¿entendieron de dónde salió la condición esa de transformar la diferencia, el diferencia esta de camino que tienen con diferencia de fase angular? Ahí te quedaste, porque puso, ahí no escuché. Ah, ahí colgó, dice, claro. Ahí desenchufó el audio y algo así pasó. A ver, lo que estábamos diciendo entre diferencia de camino óptico y diferencia de fase, si quieren, piénsenlo como escribirlo en un sistema de unidades diferentes, ¿no? La diferencia de camino, ustedes lo están expresando en unidades de longitud, es como que yo fuera con la regla, ¿no? Y mida cuánto tiene de más un camino que el otro, ¿sí? En cuanto a la diferencia de fase, estoy queriendo expresar lo mismo, pero ahora en unidades de radianes, o sea, no puedo ir con el transportador porque el transportador en radianes no tengo, pero la idea sería expresar esa misma diferencia de recorrido, pero ahora en unidades de radianes, ¿sí? En unidades angulares, o más que nada en unidades de fase, de esto de cuánto adelanta o atrasa uno de los recorridos con respecto al otro. Eso podríamos pensar, eso sería una diferencia de fase. ¿Sí? Pero expresada, ya les digo, la fase en general se escribe en unidades de radianes. Por eso, esta conversión que nos aparece acá, donde aparece el d seno de tita sobre lambda, eso representaba cuántas longitudes de onda, podríamos pensar, entran en esa diferencia de camino, y eso multiplicado por 2pi nos lo transforma en unidades de radianes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hicimos primero. Ahora, para llegar a lo de abajo, esta condición de que una onda destructiva, una interferencia destructiva, ¿no? Va a tener que cumplir que la diferencia de camino sean múltiplos impares de lambda sobre 2, ¿cómo se obtiene eso? Bueno, justamente fíjense que ustedes pueden combinar esta de la diferencia de fase con las que tenemos arriba, recuadradas, donde Ahí le nos escribí aparece para la Φ2. primera, ¿no? Claro, donde nos aparece Φ2 menos Φ1, ¿no? De un lado, este Φ2 menos Φ1 vale d seno de tita sobre lambda por 2pi, y del otro lado vale también 2m más 1, ¿no? O sea, múltiplos impares de pi. Entonces de ahí reacomodo, o sea, simplifico, paso el lambda para el otro lado, y paso un 2 dividiendo, y ahí nos queda la expresión que está abajo. ¿Sí? ¿Nos siguen? Y ¿Enganchamos? para la constructiva es parecida, ¿no? La cuenta. Claro, para la constructiva es lo mismo, pero ahora uso la diferencia de fase para la constructiva. Claro. O sea, obtuve la diferencia de fase por dos caminos, ¿no? Una mirando la suma de las ondas, ¿no? O sea, haciendo interferencia de las ondas electromagnéticas, bueno, de la parte eléctrica, ¿no? De la onda electromagnética, y en el otro caso hice la diferencia de fase desde una construcción de la experiencia, ¿no? De los propios parámetros del experimento. Uno esas dos cosas y entonces obtengo una relación para esta diferencia de camino, ¿sí? ¿Qué diferencia de camino tendré si observo una franja brillante o si observo una franja oscura? ¿Sí? Eso sería el... Claro, y para seguir un poquito, resumen. porque por ahora, fíjate que yo podría despejar de estas expresiones el seno de tita y Sí. sacar tita. Entonces, saber este ángulo de acá, y con eso identificamos el punto, ¿no? Es una forma. Si yo logro Claro. encontrar este ángulo, sé dónde está el punto, Ujú. sabiendo la distancia. Bueno, pero es más fácil medirlo, la posición del punto, ¿no? Para la Tal constructiva. cual. Y entonces, lo que digo, como la pantalla está alejada, el seno de tita no va a ser muy distinto de la tangente. Eso es una aproximación que usamos hace un rato, usamos siempre, ¿no? Y la tangente de tita es
el opuesto a θ, que sería la posición sobre la pantalla del punto, que llamamos I, sobre la distancia de la pantalla al centro de las rendijas, que es L. Entonces vamos y reemplazamos esa en nuestras expresiones. Entonces, I oscuro, la posición de la franja oscura, va a ser reemplazar al seno de θ ahora por I sobre L. Entonces, I oscuro, paso la D dividiendo y la L multiplicando, ¿no? Y llego a esta expresión. O sea, simplemente reemplacé seno de θ por I sobre L y lo llamé I oscuro porque estoy yendo a la caso de la destructiva, ¿no? Y acomodé, ¿no? Pasé la D dividiendo en esta expresión, por eso aparece una D acá, y como era I oscuro sobre L, pasé la L multiplicando. Entonces ahí me queda la posición de las franjas oscuras, que son más de una, ¿no? Porque si yo pongo, por ejemplo, en el M igual 0, me dice que la posición de las franjas oscuras va a ser lambda L sobre 2D, de un lado, ¿no? De las I positivas, supongo así, midiendo para acá. Pero yo sé que para el otro lado del 0, porque el 0 es esto, el I0, evidentemente nunca lo voy a obtener con este I oscuro, ¿ves? Claro. El igual a 0 oscuro no aparece acá, el primero que aparece, el primer I oscuro me aparece con los valores de I positivo, cuando reemplazo acá, 0, que me queda lambda L sobre 2D. Y de ahí puedo poner 1, 2, 3, y se me va a seguir corriendo, me va a seguir diciendo dónde están los centros de las franjas oscuras. Si pongo valores negativos, por ejemplo, menos 1, esto me quedaría menos 2 más 1, que nos da menos 1. Y esto, entonces el I oscuro me daría menos lambda L sobre 2D, es decir, el simétrico de este punto, pero del otro lado del eje Y, ¿viste? Para abajo. Y eso es lo que nos da la simetría del patrón. Pero el centro va a ser siempre brillante con esta ecuación. Y bueno, vamos para reemplazar a las posiciones brillantes, es reemplazar seno de θ acá por I brillante sobre L, entonces nos queda M lambda de dividiendo L multiplicando. Y fíjense que acá sí puedo poner M, puedo decir que el centro es brillante, porque si yo reemplazo M igual a 0 ahí, me da 0, o sea que el centro es brillante. Claro. Y después puedo poner Y 1, eso, 2, 3 y me van apareciendo los demás, ¿no? claro, y eso que el centro sea brillante, justamente es lo que observó también, lo que observábamos al principio, ¿no? Que era justo el eje nos quedaba brillante, y ahora se puede explicar eso, ¿no? ¿Por qué el centro quedaba brillante? Pero la cuestión es que ustedes pueden llegar a preguntarles por desfasaje, por esta interferencia, y en ese caso estar trabajando con este ángulo θ, o que les pregunten la posición en la pantalla, no el ángulo que forma el punto, o sea, el ángulo, o sea, les van a preguntar, no me acuerdo cómo le preguntan cuando preguntan por θ, ¿no? Es el ángulo, o sea, si lo dejo decir con todas las palabras, es el ángulo que forma Es el que es punto. raro que pregunten por Tita. No, pero siempre, viste, a veces te dicen, sí, en función del ángulo. Claro, que lo hagas en función del ángulo, sí, o que grafiques en función del ángulo, pero que te pidan el ángulo no es Sí, a tan veces común. puede pasar. Si piden el Sí. ángulo hay que ir con las relaciones que están acá arriba, ¿no es cierto, Flavia? Y si te Claro, piden si tenés que usar las posiciones, tenés que ir con esta. Igual con que uno se acuerde tal una, cual. la otra llega, ¿no? Porque uno puede volver para atrás Sí, y reemplazar. totalmente. Había un problema que sí, que pedía todo como paso a paso, ¿no? Creo que Escribías el está, desfasaje, creo que escribías creo que es el primero el de primero, escribías la le van a diferencia de pedir todo. fase, y puede que en ese pidan el ángulo, pero sí, el ángulo lo sacan de ahí de lo de la tangente, si les tienen que dar alguna posición de alguna franja que estén mirando o algo así. Si Ahora algún vamos a otro ver algún dato, ejemplo y estas sí, expresiones se van a tener más claridad, digamos. perfecto. Bueno, acá nos quedamos un poco con las expresiones que obtuvimos hace un ratito, y acá está dibujada las dos ideas. Si nosotros graficáramos, vieron esa expresión de la intensidad, y con el que nos quedaba ahí máximo por el coseno cuadrado del desfasaje, qué sé yo, que al final
lo podemos escribir a ese desfasaje en función de las expresiones que teníamos recién, y obtendríamos una expresión, un dibujo de este tipo, ¿no es cierto, Flavia? Que Sí, sí, tal cual. seguiría un coseno cuadrado, que es siempre positivo el coseno cuadrado, que alcanza Claro. máximos y mínimos. Y esto era lo que yo les decía, el centro de la franja oscura sabemos que es oscuro, pero al costadito ya empieza a haber un poquito de intensidad. Idem con el centro de la franja brillante. El centro de la franja brillante es súper brillante, pero después va a decrecer la intensidad. Esto está regulado por ese coseno cuadrado que aparecía de las diferencias de fase, que nosotros ya sabemos, después de lo que acabamos de escribir, recién que lo podemos escribir en función de la diferencia de caminos. Claro, tal cual. Y lo Lo que ve uno en la importante, pantalla es algo parecido a lo que se ve arriba. Fíjense, el centro de la franja brillante claro, coincide con la máxima intensidad, el centro de la franja oscura con el mínimo, y después vemos cómo va decreciendo la intensidad. sí. Pero en interferencia, todos los máximos tienen la misma intensidad máxima, ¿no? O sea, todos los máximos son de la misma intensidad. Eso es algo que hay que enganchar bien en los fenómenos de interferencia, ¿no? Claro, porque el tema es que cuando nos demos cuenta que son rendijas, ¿no? Sí, Nosotros ahora estamos suponiendo rendijas muy finas, fuentes muy puntuales, o nos hacemos los tontos de que son rendijas, ¿no? Eh, claro, pero en realidad cuando empecemos a considerar anchos y cosas de rendijas, tenemos que tener en cuenta que si no es solo la interferencia, aparecen fenómenos asociados, que es el de difracción, que cambian la altura de estos máximos. ujú, ¿Está bien? O sea, nosotros ahora nos estamos haciendo un poco los tontos. Podemos suponer que las rendijas son muy finitas, ¿no? Como para que no nos claro, afecte el otro fenómeno. Cuando veamos tal el otro cual, fenómeno, vamos a ver que está bien la suposición que hicimos, que si son muy finitas las rendijas, vamos a ver esto. exactamente, Pero el tema es que el otro fenómeno no se explica si no entendemos este. tal cual. Es como, es un problemita, ¿no? No puedes explicar el otro si no entendés este. Entonces, por más que están relacionados, no nos queda otra. Ujú. Entonces podemos pensar, a partir de estas expresiones, qué le ocurre a la separación entre franjas brillantes y oscuras si, y nos hacen preguntas, la separación, esto es parte, creo que es el problema 2 o 3 de la práctica, la separación entre las rendijas aumenta, la longitud de onda de la luz incidente disminuye, la distancia entre las rendijas y la pantalla aumenta. O sea, en un caso acercamos las rendijitas, no, separamos las rendijitas, las alejamos, en otro caso cambiamos la luz con la que estamos iluminando, o sea, por ahí en un láser verde pasamos uno rojo, qué sé yo, cambiamos, y la otra alejamos la pantalla. ¿Bien? Bien, La pantalla donde vemos el patrón se está alejando. Pero para poder contestar qué pasa, porque nos están preguntando con la separación entre franjas. O sea, sí, queremos ver, por ejemplo, cómo se separan el centro del punto oscuro de la franja oscura con el otro centro adyacente de la franja oscura, o el centro claro, de la franja brillante con un centro de la franja brillante. Nos preguntan eso. Entonces habrá que ver cómo están separados, una expresión para esa separación. Entonces, para la separación entre franjas brillantes, yo lo que tengo que hacer es considerar una franja y la anterior. ¿Cómo hago ujú, eso? Digo, bueno, la distancia entre centros de franjas brillantes va a ser considerar la franja M más 1, que es la que está un poquito más alejada, y la que está al lado, que es la M. claro, Y al escribirlo así en M más 1 y M, no me estoy restringiendo al centro, a la del costado. Yo estoy hablando en forma general, puede ser esta con esta, o esta con la, mientras sean sucesivas, ¿no? Por eso es el M más 1 más M. Bueno, entonces, ¿qué hago? Reemplazo estas expresiones, ¿no? La I brillante la puedo escribir como, si M vale M más 1, que me quedaría M más 1, lambda L sobre D. Reemplazo acá M más 1 donde va la M. Y para la franja M la dejo como está, ¿no? Porque reemplazo M es M. Y bueno, hago la diferencia y me queda que las franjas brillantes se separan en la longitud de onda por la distancia a la pantalla sobre D. Bien. Y puedo hacer la misma cuenta para la separación de franjas oscuras, pero ahí tengo que utilizar la expresión que tiene que ver con la separación de franjas oscuras. Pongo M más 1 para la I oscura de la M más 1 y pongo M para la otra. Fíjense que si hubieran puesto M y M menos 1 les va a dar lo mismo, ¿no es cierto? No. tal Mientras sean cual, sucesivos.
Si ponen 1 Sí, y 2, sí, 2 y 3, 3 y 4, mientras sean sucesivos los valores que ponen, les van a dar. Lo que pasa es que si ponen no 1 pasa nada. y 2, no les van a, no quedan tan generales. Claro, Quedan muy específicos del número que hayan puesto. En cambio, si ponen la franja de orden m+1, o sea, y la m, digo, bueno, me paro en la m y miro la que sigue. O me paro en la m y miro la anterior. Bueno, pongo ahí y ya está. Entonces me da que, y oh, mira, las franjas brillantes y las franjas oscuras, los centros, están separados a la misma distancia. ajá. Y eso significa que están equiespaciadas, ¿no? Las franjas brillantes y las franjas oscuras están siempre a la misma distancia entre sí. Porque eso, en eso siempre hay dudas, ¿no? Fíjense que cuando hacen esa cuenta, lambda L sobre D, eso es un número fijo, que no Claro. importa si yo elegí la franja 1 y 2, la franja 8 y 9, brillante o oscura, no importa, siempre es el mismo número. Entonces, eso quiere decir que la separación entre cualquiera de esas dos siempre es la misma. Lo decimos más corto como equiespaciadas. X de igual, el mismo espacio entre, ¿no? Entre las brillantes que entre las oscuras. Y entre cualquiera de ellas, dos brillantes o dos oscuras. Bien, entonces ahora podemos empezar a responder, ¿no? ¿Qué opinan que pasa como están más equiespaciadas y nos da la misma expresión para oscuras y brillantes, podemos responder en general, ¿no? No tenemos que Tal aclarar que cual. estamos hablando de las brillantes. Si nos hubiera quedado distinta expresión, tendríamos que hablar, ¿no? Mirar la Sí. expresión. Pero como nos quedó la misma, entonces, si separamos las rendijas, ¿qué pasa con la separación entre franjas, por ejemplo, brillantes, por decir algo, o entre franjas? ¿Aumenta de qué le pasa a la separación? Claro, aumenta de qué le pasa a ese delta ahí, a esa separación de franjas. Se nos fueron todos, me parece. Disminuye, dicen en el chat. ¿Disminuye? Sí, ¿no? Se aumenta de, el delta I disminuye. ¿Mari? Se aumenta, sí, perdón, estaba mirando. Se No, aumenta, no, pensé se que aumenta se de te había disminuye, colgado. perdón, perdón, fue mi distracción. Se aumenta de disminuye. O sea que Delta se I acerca. disminuye. No, pensé que por ahí aparecía algo, por eso que faltaba No, o que no sé aparezca algo si que se te había aparece, no, no, colgado. es Ah, otra cuenta. Se bien, aumenta de disminuyen, o sea, se acercan. Y claro. si, si de aumenta mucho, para se acercan, ¿no? Sí, la distancia de separación se acerca. O sea que cada vez están más cerquita cuando más aumentamos la distancia. O sea, cuanto más separamos las rendijas una de otra, ¿no? El patrón, o sea, la separación está entre franjas, se nos acorta. Va a llegar un punto que si la separamos mucho, ya no vamos a alumbrar las dos rendijas y perdemos el Claro, patrón de interferencia. Eso sucede, ¿no? O claro, sea, vamos a ver una sola, capaz, un el solo. límite es que vamos a quedar con una sola rendija si la Claro, separamos tanto, claro. no vamos a poder Por iluminar eso. las dos. Tal cual, claro, tal cual. Pero es cierto que si la separación entre las rendijas aumenta, entonces la separación entre franjas disminuye. Perfecto. Bien. Y si Vamos la al segundo. longitud, ¿qué dice Longitud de la? onda. Ah, Longitud de onda más chiquita. si disminuye la longitud de onda, ¿qué pasa? Si de poder iluminar con el rojo, vamos iluminando con un Claro, el verde, o rojo vamos tiene como iluminando. 6.000 Armstrong, ¿no? El rojo, claro. Y lo del láser que usamos en el laboratorio tenía 650 y pico De de nanómetros. nanómetros, ¿no? Sí, sí. Nanómetros, claro. Y los azules están en el orden de los 400 y pico, Claro. Y el 440. verde que han usado para la práctica, 550 le ponemos más o menos. 550 Claro. nanómetros es un verde. Entonces, Entonces, si pasamos de un rojo a un verde o de un rojo a un azul, ¿no? O sea, vamos disminuyendo la longitud de onda, ¿qué pasaría con esta separación de franjas? ¿Lo ven? o sea, es bastante sencillo, ¿no? Si lambda es más chico, la delta nos va más chico, digamos, no habría Claro, el delta I nos da mucha más chico, discusión. entonces también disminuye. Bien. Por eso conviene usar el rojo, ¿no? Si queremos ver, las queremos ver Claro. separaditas, Y por eso también conviene se usar el rojo. superponían los patrones de distintos colores, ¿no? Porque También, al reducirse la separación, el azul aparecía más juntita en la franja
que las que correspondían al rojo, y entre medio estaban todas las demás. Entonces terminábamos en una superposición en que en algún lugar por ahí había más de rojo, de los tonos rojizos, en otros más tonos azulados, en el medio una mezcla, por ahí aparecía un blanco porque justo ahí se superponían todos. O sea, se empieza a hacer Claro. por eso se veía ese patrón tan distorsionado, porque decrecía dependía del anda. Y después, si aumentamos la distancia a la pantalla, como va multiplicando, va a aumentar. Y todos sabemos que si proyectamos en una pantalla y nos alejamos, obviamente lo vamos a ver mucho más grande. Por eso normalmente nos alejábamos un poco en las proyecciones de todos. Claro. Y lo que Cuanto más alejada de la pantalla, mejor vemos el patrón. Y lo que les pedían que hicieran, que creo que todavía está, les repito, acabo de ver hace un ratito y no alcancé a leer toda la práctica, me parece que repitieron el primer semestre. Pedían por ahí capaz que en una posición en particular de la pantalla, que no cumpliera las condiciones de destructiva o constructiva. Pues nosotros claro. o sea, tuvimos una expresión y después dijimos, bueno, quiero 0 o 1, ¿bien? Pero entre medio está la variedad. Entonces, ¿qué hacemos si nos piden un punto que no sea ninguna de estas dos condiciones? Bueno, volvemos a los orígenes, decimos que d seno de tita era la diferencia de caminos, esa diferencia de caminos la volvemos a trabajar como una diferencia angular, volvemos a escribir al seno de tita como la tangente de tita, porque seguimos con la pantalla alejada y la escribimos como la posición, en particular donde queremos calcular dividido la distancia. Entonces uno puede saber el desfasaje, reemplaza ahí el seno de tita por i sobre l, entonces nos queda una relación directa entre el desfasaje con lo que las ondas van a llegar al punto y la posición del punto en el que yo quiero hacer la cuenta, la posición de la pantalla, la longitud de onda y la distancia entre rendijas. Acá están todos los parámetros. Y ahí tienen que jugar, depende de qué les pregunten, ¿no, Flavia? Capaz que le dicen que con tal desfasaje, vienen acá, averigüenme la posición en la pantalla, entonces ahí despejan i, ¿no? Si es i, denme el desfasaje, ahí usan, ¿entendés? O tienen tal desfasaje con tal posición, quiero lambda, bueno, van ahí y sacan lambda, ¿no? Tal cual. Eso es si no les piden que sea el centro de una franja brillante o el centro de una franja oscura, o sea, les piden un punto arbitrario. Claro. Exactamente. Y ahora sí que vamos a la otra parte de interferencia que tenemos que ver. Acá dijimos que dejamos como unos puntos suspensivos en relación a esto que se ven con las rendijas, porque nos falta explicar algo más para entender del todo los efectos de las rendijas. Por ahora miramos, digamos, o fuentes muy puntuales, o sea, le hicimos un agujerito muy chiquito a la rendija o era muy finito, ¿no? Sí. Para que se vean cuadrados tienen que ser rendijas finitas. O sea, para que se vean esas así cuadraditas tienen que ser rendijas finitas. Rectangulares y finitas. Pero la otra forma de obtener interferencia es con películas delgadas. Que, me encanta. Que eso los hemos visto. Este de acá es una mancha de combustible o aceite en el pavimento. ¿Vieron? Sí. Ahora no se ve mucho porque los autos están muy controlados, digamos. Sí. Pero yo cuando era y las chica, estaciones de servicio también. Claro, es otra historia. La estación de servicio en cualquier parte, ¿no? Pero cuando yo era chica, o por ahí alguna vez han visto, que si cae aceite o algo, un nafta o algo así, se mezcla con agua y queda en la vereda, y ustedes ven la luz solar incidir, van a ver algo muy similar a esto. Claro. Y este sí lo tienen que haber visto porque todos hemos jugado con burbujeros, ¿no? Siempre que vas a la ciudad de los niños te los venden, ¿no? Totalmente. Y haciendo millones de burbujas, estas son las pompas de jabón. Digamos, y cuando uno las ve flotando, las ve así, ¿no? Como que aparecen colores en esa superficie de la pompa de jabón. Bueno, tal cual. O sea, tanto la nafta sobre el agua, que es una delgada película de combustible, o la pequeña región, la pequeña no me sale el jabón, digamos, que conforma las paredes de la pompa de jabón, sí. son películas delgadas, son una pequeña película de jabón que se formó en burbuja. Sí, es una lámina, ¿no? Como una lámina de esto, una de lámina solución de jabón, jabonosa. jabón, claro, de la solución jabonosa, que bueno. Que las 12, porque al jabón lo llamé jamón.
Bueno, no sé si vas a tener películas delgadas en el jamón, pero bueno, No, bueno, todo depende, viste, de la economía familiar. Cortarlo más finito que no nos alcanza para capaz todo. que lo cortás muy finito, muy transparente. Claro, y hacemos la interferencia de películas legadas con el jamón. Bueno, Claro, entonces, eh, estas serían cosas que se ven cotidianamente, de que por ahí hay alguna superficie sobre otra que es muy delgada, entonces uno ve la luz reflejada, pues la estamos mirando por reflexión, y ve distintas tonalidades, colores, y eso tiene que ver con el espesor de la pompa de jabón o de la lámina, ¿no? Lo que se ve así de diferentes colores es que por ahí no está con el mismo espesor todo, ¿no es cierto? claro, tal cual. Entonces, Sí, bueno, sí, entonces sí. lo que vemos acá es, pasamos de estos dibujos hermosos a estos dos cuadrados, A nuestro esquema, claro. de que evita. Entonces, la primera superficie corresponde a la lámina, a esta película delgada, que está superpuesta a otra. O sea, pues supónganse que N1 podría ser el medio que circula, el aire, y esta podría ser una pequeña capita de agua ubicada sobre una capita de vidrio, sobre un vidrio. Claro, Podría ser tal una cual. cosita así. Bueno, y lo que sea, esta película que se depositó entre dos medios, pues, tiene un espesor T. Sí. Esto es a modo de esquema porque estábamos diciendo que son delgadas las películas, y eso es cierto, Claro, son delgadas, pero lo hacemos exagerado para que podamos diagramar y, bueno, esquematizar el ejercicio y se entienda, porque si lo hacemos claro. realmente no entendemos Si nada. no se entiende nada, no se entiende qué estamos Claro, buscando. Entonces, las películas delgadas, dependiendo de su espesor, pueden producir interferencia destructiva o constructiva de las componentes de la luz que incide sobre ellas. Antes de estudiarlas, debemos analizar cómo y quiénes se interfieren. Entonces, miren el claro, dibujo. Acaba de aparecer en este dibujo unas incidentes. Podemos hablar de una onda que va a incidir, y esta es la dirección de propagación, o gallo. Vamos a gallo para que no hacer río. Entonces viene un gallo incidente, ujú, y bueno, uno acá tendría que aplicar lo que sabe, ¿no? Una parte se va a reflejar, acá va la sí, reflejada, y una parte se va a transmitir. Ahí está la transmitida. Se corre un poquito el sí, fondo, me parece. Ahí sí, va la tal cual. transmitida. Bien. Ahora, fíjense, cuando llega acá, evidentemente se vuelve a encontrar con un medio diferente. Así que volvemos a trazar la normal y tenemos una transmitida y una reflejada. Pero esta va a llegar acá, ¿no? Entonces, cuando Claro, llegue ahí, vuelta a la normal, una transmitida y una reflejada. Y si sí, quisiéramos, podríamos seguir para allá, ¿no? Podemos hacer acá sí. y decimos, bueno, acá me faltó la normal, ¿no? Para decir la normal, una Bueno, parte se pero ya se refleja, otra se entiende, claro. transmite, pero evidentemente uno tiene que analizarlo. Esta vino acá y dividió su energía entre estas dos. Sí, Cuando esta llegó acá, dividió esta energía entre estas dos. Cuando esta llegó acá, dividió la energía entre estas dos y encima llega acá. O sea que esta ya tiene poca intensidad cuando llega acá, ¿no? claro. Ya estamos, sí, 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 ya o sea que bajamos seguir mucho. dibujando más, puede ser que las pusiéramos querer sumar, pero creo que las principales ya están. Entonces se pueden Totalmente. interferir estas dos, evidentemente, porque esas, si quieren, las podemos mirar desde acá arriba, por una pantalla, algo, y estas dos van a llegar. Y se pueden interferir las dos que están abajo. Ujú, Pónganse que podamos mirar, si esto fuera, no sé, agua, y acá hicimos una copita de aceite, podremos mirar metidos ahí tipo usos desde abajo, ¿no? O tal podríamos cual. tener podría ser un lente, eso también, ¿no? Uno le puso Sí, una película bien finita arriba, como esas que le dicen que eres antirreflex, que eres no sé qué, que no te hagan mal a los ojos, sí. que no sé cuánto. En Bueno, los anteojos, puede claro. ser una peliculita ahí y en lo que sigue es el vidrio y nosotros estamos mirando desde acá atrás. Ujú, ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos las dos opciones, se interfieren 1 y 2 o se interfieren 3 y 4. Y antes de poder hacer las cuentas con esto, porque lo que hicimos recién es, si yo puedo imaginar que estos dos puntos se corresponden con los dos puntos que pensábamos hoy de una rendija, ¿no? Son como dos fuentes luminosas que emiten dos haces y tengo que ver cómo llegan a la pantalla, a mi ojo, a donde sea. Y puedo pensar lo mismo sí, acá, ¿no? Pero bueno, tengo que mirar cómo mido ahora el ángulo de fase, porque hoy hablábamos de diferencia de caminos y demás. Bueno, hay que ver cómo lo medimos. Eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Pero acá, además de la diferencia de caminos que siguen los rayos y cómo evaluamos esa diferencia de caminos en esto, tenemos un poquito más le decimos pimienta a la cosa, y ujú, tenemos que acordarnos que cuando viene una onda e incide en una superficie,
Sí. Si el índice de refracción de donde incide la onda es mayor que el índice de refracción hacia donde va a entrar la transmitida, entonces, bueno, primero la onda viaja más rápido, pero la onda reflejada no tiene desfasaje. Sí. Pero, bueno, acá tenemos el caso trivial, ¿no? Tenemos el mismo medio El óptico, mismo no medio. tenemos ni reflexión ni transmisión, o sea, hablar de onda transmitida es como al pedo, ¿no? Porque es la misma onda. Claro. No vale la pena, esta no vale la pena preocuparnos, pero cuando vamos a este caso, que es que el índice de refracción desde donde venimos es menor que hacia donde vamos, la onda transmitida nunca va a tener un desfasaje respecto, fíjense que esta llegó un máximo y sale el máximo, pero la onda reflejada tiene un desfasaje de pi. Quiere decir que la onda que se refleja en una superficie de separación cuando están intentando entrar a un medio de mayor índice de refracción, tiene un desfasaje de pi. Y eso lo está tratando de dibujar acá con que esto llegó al máximo y esto está en un mínimo. Quedó el Claro. dibujo medio raro, pero es la idea, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a recordar esto porque lo tenemos que aplicar. Claro. Bueno, ahí en la imagen decía, tiene un desfasaje de medio ciclo, ¿no? Recuerden que ese desfasaje de medio ciclo, nosotros lo vamos a expresar como un desfasaje de pi, ¿no? Claro, Medio o ciclo, en longitudes, si quisieran hablar de longitudes, sería media longitud de onda. o lambda sobre 2, claro. Pero si lo expresamos en unidades de fase, sería de pi, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, repetimos el dibujo ahí, vean lo seguimos teniendo. Como vamos a ver la interferencia por reflexión, estamos mirando las ondas reflejadas. Estas van a ser las reflejadas, estas van a ser las transmitidas. Entonces, pues está recuadrado que vamos a centrar la atención en esto. Bien. Una de las cosas que uno hace con estas películas para no volverse loco es suponer incidencia normal. Eso Sí. quiere decir que vamos a estar mirando desde acá arriba. Recuerdan que incidencia normal uno supone que todo va a ir sobre sí mismo, ¿no? O casi. Tal cual. Pero yo no puedo hacer ese dibujo así porque si no ustedes no entenderían nada. Claro. O sea, O sea, cuando uno siempre hace vamos esto, a suponer incidencia normal, pero la dibujamos como si no fuera normal, pero claro, solo a modo de esquema, eso queremos decir. no, porque si no tenemos que dibujar un gallo sobre el otro y no van a entender nada. Nada, tal cual. Queda todo, o sea, se van a volver locos. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la diferencia de camino óptico delta S, ¿no? O delta, como lo habíamos llamado hoy. Bueno, yo digo que es 2T, pero ¿entre quiénes? Fíjense. Nosotros venimos con la onda incidente. Acá se refleja una. Pero la otra tuvo que venir hasta acá, reflejarse en esta superficie, subir hasta acá y recién ahí sale. O sea que esta acá, la 2, tuvo que hacer ida y vuelta la película. Por eso la 2 sale con una diferencia de camino 2T. Ahora, esa Claro, diferencia de camino siempre la ponemos en diferencia de fase, o sea, le vamos a poner una fase a esa onda. Entonces, ¿qué fase le vamos a poner? Supongamos que el incidente venía con 0, ¿no? Entonces, respecto de esa, bueno, a esa diferencia de camino yo le puedo poner, eh, agarro eso, lo divido la longitud de onda en el medio 2, ahora vamos a ver por qué aclaro eso, y lo multiplico por pi. Hago lo mismo que hice antes, ¿no? Agarro esa diferencia claro, de camino, lo divido la longitud de onda y lo multiplico por 2pi. Pero yo acá hice algo diferente porque dividí por lambda sobre 2, no por la longitud de onda que me podían haber dado como incidente. Perdón, dividí por lambda 2, no por la longitud de onda que incidente. ¿Por qué? No por lambda, digamos, que sería la incidente. ¿Por qué hice eso? Porque evidentemente la longitud de onda cuando se metió en este medio era distinta, porque es la longitud de onda que corresponde a ese medio. Entonces la cantidad de oscilaciones, no sea, de longitudes de onda que me entran en la ida y vuelta de este camino, puede ser distinto que si yo pusiera lambda, ¿no es cierto? Si esto hubiera ocurrido tal cual. entonces en el aire. Entonces por eso va lambda 2. Y lambda, la longitud de onda en un medio, que no sea vacío o aire, que no consideremos con índice de refracción 1, es la longitud de onda en el vacío dividido en el índice de refracción. Por eso acá aparece, yo este lambda 2 lo reemplazo como lambda sobre n2, que el sobre n, de algo dividiendo, queda multiplicando, ¿no? Por eso aparece este lambda 2 acá. Le Claro. demostré n2 ahí.
Bueno, ahí tenemos la diferencia de camino, ¿no? Tenemos escrito en función del espesor, la longitud de la onda incidente y el índice de refracción de la película. Y ustedes podrían decir, bueno, ya está, ahora vamos a hacer todo lo que hiciste hoy, ¿no? Porque logramos la diferencia de caminos, calculamos la fase de esta onda, miremos la fase de la otra, hagamos delta phi y se acabó la cuenta. Bueno, Sí. pero antes de poder avanzar, tenemos que acordarnos esto que les conté recién, que como estamos viendo reflexiones en superficies de separación, tenemos que ver si esas reflexiones no produjeron una diferencia de fase. La onda transmitida nunca va a tener una diferencia de fase, pero la reflejada sí, y tenemos que ver si la tiene. Entonces vamos a ver, decimos, bueno, en esto pasó para seguir a la onda 2, ¿no? Se metió. Sí. Esto es transmitido, ahí no sumo nada. Bien. Llego acá. Pero yo para poder saber si acá tengo que agregar un pi, tendría que saber cómo están relacionados N2 y N3. ¿No? Porque tengo que preguntarme si N3 es mayor o menor que N2 para saber si sumo o no sumo. Entonces, justamente para responder, necesito la relación entre los índices de refracción. Entonces voy a suponer que N1 es más chico que N2, es más chico que N3. En esas condiciones, cuando llega acá la onda, que acá no tuvo ningún problema, no agregó un desfasaje adicional por transmisión, sí lo va a agregar por reflexión porque estoy intentando entrar a un índice de refracción mayor. Así que ahí suma un pi. Después, acá llega a este punto y ya es la transmitida, así que ni me preocupo. ¿Bien? Tal cual. Así que bueno, a la phi2 le voy a agregar un pi. O sea, a este phi2 le tengo que sumar un pi por la reflexión. Pero yo digo acá, en ambas ondas le tengo que sumar un pi. Entonces digo, la onda 1 también le tendré que sumar un phi respecto del incidente. Yo digo, para ver bien cómo están desfasados. Y me voy a fijar acá y digo, mira, la onda 1 es producto de una reflexión en la primera interfase, donde estaba intentando entrar al N2, que es más grande que el N1. Así que es cierto, tengo que poner un pi. Entonces, el desfasaje de esta respecto del incidente, que lo tomamos como base, es pi, porque solamente tuvo ese desfasaje adicional por reflexión en un índice, al entrar a intentar, o sea, reflejarse en una superficie con un índice de refracción mayor al que intentaba entrar, ¿no? Y phi2 es lo que calculamos más ese pi porque nos pasó lo mismo con esta reflexión de acá. Acá ya no porque hay transmisión. Entonces ya tengo phi1 y phi2, listo, puedo hacer la cuenta. Gracias Dios. Cuando hago la cuenta y hago phi2 menos phi1, me queda esto más pi menos pi. Por eso llegó a esta expresión de acá. Y bueno, yo sé que eso lo puedo escribir como sumando dos ondas y me alejo lo suficiente como para decir que estoy recibiendo ondas planas, podría escribirlo de esta forma, ¿no? Y máximo por el coseno cuadrado de la diferencia de fases. Entonces ahora yo puedo de vuelta intentar hablar de interferencia constructiva y destructiva y encontrar condiciones. Pero cuando uno mira películas, a veces la pregunta es distinta, ¿no? Porque le preguntan cosas como el color predominante, ¿no? ¿De qué color lo vemos? Por ejemplo, ¿de qué color vemos la superficie o qué color predominantemente es reflejado? Entonces ahí cuando les dicen esto, el color predominante o de qué color vemos la superficie, están hablando de la interferencia constructiva. Tengan en cuenta que las otras ondas se interfieren, pero por ahí el que se interfiere constructivamente es el color que predomina, ¿no? El que le da el tono a lo que estamos viendo. Entonces, claro, como veíamos hoy eso en las burbujas o demás, ese color, bueno, o más rosado, o amarillento, eso que vemos, ese es el color que vamos a usar. Bien, entonces, si queremos el color predominante, es esta la condición, ¿no? La interferencia constructiva, la que decíamos, la diferencia de fases, acá tendría que ser un múltiplo par de pi. Par de pi, claro. Y acá tengo una expresión para esos phi2. Hacemos lo mismo que hace un gato, ¿no? Tenemos esta condición y le reemplazamos con todo el análisis de cómo era el problema, cómo escribir phi2 menos phi1. Entonces ahí está el reemplazo. Bien. Se pueden simplificar los pi, se puede simplificar este 2 con este 4. Sí, y fíjense que nos queda 2t sobre lambda n2 igual a m. M es un entero, ¿no? Entonces, tal cual. Y acá os decía, ¿qué valores podría tomar m? Sería la pregunta que yo me haría después, ¿no? ¿Puedo poner un valor negativo a m? ¿Podría valer -1 como hoy cuando estuvimos laburando
con lo que se veía en una pantalla. Fíjense que lambda es un valor positivo, el índice de refracción es Todo, claro, iba a decir, todo lo que índice tenían del otro positivo. lado es todo positivo, Si ¿no? yo pongo un valor Entonces, negativo acá, me diría un espesor negativo, algo que no tiene sentido. claro, Entonces, valores negativos no. Si pongo cero no, tampoco tiene sentido, porque me daría un espesor tal cero. cual. O sea, no hay Sí, película. No tal tiene cual. sentido. O sea que tengo que poner valores mayores que 1. Y bueno, evidentemente, yo acá, qué sé yo, puedo, a veces jugamos, por ejemplo, con hablar de qué espesor mínimo, dicen el espesor mínimo que debería tener, uno debería poner acá el m más chico posible, que sería 1, para sacar el valor del espesor mínimo. Dicen el espesor, Claro, eh, si le dicen la longitud de onda, no sé cuánto, se les pueden hacer preguntas que le dan la pauta de qué valor de m tienen que poner ahí. tal Ahora creo cual. que tenemos un ejemplo que nos va a ayudar. Si nos interesa el color ausente, hablamos de interferencia destructiva. ¿Qué significa color ausente? Significa que por ahí queremos, o sea, pueden decir que nos digan, bueno, el color que no queremos, O disminuir la el color reflexión, aparece acá. verde, que no queremos que se Claro. refleje el verde, o sea, un color, ¿no? Verde por Sí, decir sí. algo. No queremos que se refleje tal color, es una O tal opción. longitud de onda, claro. Claro, qué longitudes de onda no queremos que se reflejen, o el entorno de esa longitud de onda, entonces sabemos que más o menos tomamos el medio. No queremos los verdosos, listo, vamos por el valor del medio del verde y eliminamos la región de las proximidades. Y entonces eso es interferencia destructiva. Estas son cuando esta información generalmente aparece cuando les dicen películas antirreflectantes, ¿no? Porque uno tiene Claro. que especificar qué es lo que no quieren reflejar. No es Ujú. que no reflejan nada, digamos, tenemos que armarla para que no refleje. Bueno, entonces ahí pedimos la condición de interferencia destructiva, reemplazamos cómo escribíamos Φ2 menos Φ1, y Ujú. bueno, simplificamos y llegamos a la condición de interferencia destructiva. Y acá no habría mucho problema en poner un m igual a 0, ¿viste? Porque Tal nos da un cual. espesor. Un m negativo Sí. no, No, imposible. porque ahí nos daría negativo el lado derecho, y bueno, todo lo del lado izquierdo es positivo, así que no, un espesor negativo no. Claro. Por lo tanto no va un m negativo. Pero un 0 no habría ningún problema, o sea que eso lo tienen que analizar ustedes, o sea, acá era obvio que si ponían 0, les va un espesor 0, entonces no tenía sentido. En este caso, si ponen 0, les da un valor de espesor, o sea que el mínimo espesor, por ejemplo, que podrían tener para cumplir esta condición sería poniendo ahí un m igual a 0. Pero nos queda la otra opción, que miremos la transmisión. Ahora vamos por 3 y 4. Ujú. Mantengamos la relación de índices para no marearnos, y vamos a ver de vuelta las diferencias de caminos, pero ahora tenemos que prestarle atención a 3 y 4. Claro, A lo que se va transmitiendo, claro. uno ve y dice, bueno, esta llega acá. Nos Sí. tenemos que parar a partir de acá para analizar. ¿Por qué? Porque hasta acá, no, o sea, acá se abrió 3 y empezó al camino la 4, ¿no? Ujú. Entonces, tener en cuenta esta región o lo anterior no tiene sentido, porque ahí venían juntas toda la onda, o sea, empezó acá la cosa. Entonces, bueno, podemos decir, ¿quién es la que recorre un camino diferente? Y la 4, porque la 3 salió directamente, pero la 4 tuvo que ir y volver. Entonces, la diferencia de camino de la 4 respecto de la 3 es 2t. Claro. Se introduce un desfasaje a 4, que lo podemos escribir haciendo de vuelta. Y acá, sí, que fíjense que hacemos de vuelta 2t, lo dividimos por el lambda, que corresponde a donde ocurrió la diferencia de caminos, que nuevamente es lambda sobre n2, ¿no? Por eso aparece ya, Ujú. acá no puse lambda 2 y después reemplacé, sino que puse lambda sobre n2 directamente. Esa es la justificación. Y la reflexión introduce un desfasaje de pi. ¿Pero a quién le introduce el desfasaje de pi? Entonces tenemos que mirar acá. Vino acá. Sí. La onda que se fue como 3 es toda transmitida, así que ahí no. La onda que se reflejó y va a convertirse en 4, se reflejó acá y se volvió a reflejar acá. Luego acá se Ujú. transmitió, así que no me interesa. Reflejó acá y se reflejó acá. En esta primera reflexión es de un índice N2 que es más chico que N3. Ahí va un pi. Cuando Claro. vengo acá y se refleja, estoy intentando entrar a N1, que es más chico que N2. O sea, estoy entrando a un índice de refracción menor. Ahí no va pi. Claro. Y bueno, la última es transmitida, así que el lugar es acá. Acá es donde la reflexión se produjo cuando la onda intentaba entrar
a un índice de refracción mayor. Bueno, entonces ahora tenemos todo. El pi se lo metemos a Φ4, porque se llevó todas las cosas, se llevó la 3 se portó re bien. No tiene desfasaje. Sí, Claro, la 3 parejito. respecto a llegar a este punto venía todo bien, no se desfasó respecto de la onda que llegó a este punto y produjo las dos ondas que se van a interferir. Así que bueno, ahora hago Φ4 menos Φ3, me queda esa expresión, Sí. no en directa, digamos. Y bueno, ahora voy a las condiciones. Si es constructiva, la pongo como 2m más 1pi, reemplazo esta expresión acá, y bueno, la acomodan y les queda esto. O sea, esto no es muy difícil. Fíjense que se les queda 4n N2, si quieren pueden sacar acá factor común pi, entonces les queda 4t lambda N2 más 1 multiplicado por pi es igual a 2m pi. Simplificamos las pi, Claro. queda 4t sobre lambda N2 más 1, que acá lo estamos pasando restando acá. Tal cual. Y acá fíjense en qué valores puedo tomar de m. Y el 0 no. Tal cual. De vuelta, Descartado el 0. Descartado el 0 por los negativos menos, ¿no? Porque peor. Pero bueno, el 1 anda bien, ¿no? Porque El 1, sí, ya a partir del 1 sí. a partir del 1 todo bien. Recuerden que los m son enteros. Y después la destructiva tiene esta expresión. Esta nos queda más fácil porque vieron que cuando yo saqué factor común acá me quedó 4t lambda N2 más 1 multiplicado por pi igual a 2m más 1 multiplicado por pi. Simplificamos las pi y podemos simplificar los más 1, ¿no? Que están de los dos lados. Y nos queda esta expresión. Y acá vamos de vuelta. Ahora en la destructiva, que hoy podíamos elegir el m igual 0, no se puede. No. No, en esta no. Desde el 1, otra vez, desde m igual a 1, sí. Yo, hay un comentario acá, yo podría haber escrito la expresión que obtuve acá, es tan válido, les aviso porque, para no confundir. Yo acá podría haber escrito esto como 2m menos 1. También me da números impares, no pasa nada, solamente me dice desde dónde tengo que empezar a contar el m para que me aparezcan los números impares que necesito, tienen sentido físico. Claro. Eso porque ahora van a ver una cosa. Que en realidad nos está pasando algo interesante, porque lo que nos dio como interferencia constructiva por reflexión, me está apareciendo como destructiva por transmisión. Y con esto que les acabo de decir, que yo podría haber escrito como 2m menos 1, y eso lo único que me cambia es dónde empiezo a contar el m, ¿bien? Sí. En la expresión anterior, y bueno, la expresión que obtuve hoy, para reflexión destructiva me da transmisión, en la transmisión me da constructiva. Claro. Y tiene lógica físicamente, ¿no? Que si o sea, si se reflejó más el verde, se transmita menos el verde. Parecería que sí, ¿no? Claro, ¿no? Porque al fin y al cabo es una... O sea, la energía está limitada, ¿no? Es la misma onda la que incidió y se tiene que repartir. Si mucho claro, se lo llevó la reflexión. Se creó energía dentro de la película, digamos. Claro. Entró menos. Si mucho se llevó la reflexión para esa longitud de onda, poco se quedó para la transmisión, y entonces... Claro. ¿no? Por eso nos dan cruzadas. Así que si uno, por ejemplo, en un problema resuelve la reflexión y después les preguntan qué va a pasar para la misma película, el mismo índice de refracción, todo, con la transmisión no es tan difícil, ¿no? Sabes que es la... Son como fenómenos complementarios. Y acá hay una cosa súper importante, que lo tienen que tener en cuenta. Todo esto que estuvimos haciendo, lo tienen que hacer cada vez que resuelven una película. Porque estas condiciones recuadraditas, hermosas, con todas estas relaciones que obtuvimos, valen para la relación de índices de refracción que yo les di acá. ¿No? Que claro. Si yo les cambio y decido, por ejemplo, que acá vuelve a estar N1, las expresiones cambian. Porque esto que yo dije acá estoy intentando entrar a un índice de refracción mayor, bla, 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 pongo pi, no pongo pi, cambia. ¿Está bien? Entonces las expresiones le van a cambiar. Entonces, en vez de estar enroscándose de ver cómo hago para acordarme la menos cantidad de expresiones posible, mejor acórdense en el procedimiento porque no tiene falla, digamos. Primero calculan la diferencia de caminos y después siguen a las ondas y deciden si le agregan pi. Yo hice eso. Yo agarré y dije, bueno, la diferencia de caminos es entre esta que salió y esta que tuvo que ir y venir. Y paso 2.
decido, acá, esta que salió, ¿tenía un pi? No, porque es transmitida. Ah, buenísimo. Ah, y ahora sigo a la reflejada. La que se reflejó, ¿tenía un pi? Y sí, porque N3 era más grande. Ah, bueno. Y acá no, porque acá se reflejó, pero N1 es más chico. Bien. Claro. Entonces, ese tipo de razonamientos suman y restan y llegan a la expresión correcta. Se evitan el errarse. Son dependientes de las relaciones de los índices de refracción que hayamos puesto. Entonces, eso hace que no las aprendan de memoria porque podemos jugar con 3 índices de refracción divertidas, ¿no? Vamos a las pompas de jabón. Con esto que vimos le van a contestar un problema de la práctica seguro porque vi que estaba. Y la otra son las pompas de jabón. ¿Qué diferencia tienen respecto de la película? Que la pompa de jabón tiene aire por fuera y aire por dentro. O sea, todos hemos rebotado las pompas de jabón jugando, ¿no? Y uno ve que hay aire adentro, no hay agua, no hay cosas. Está la pompita de jabón y el agua. Y el índice de refracción, como es principalmente muy similar al del agua, digamos. Entonces, para esa pompita burbuja de jabón, decimos que esta es la superficie que tiene el índice de refracción 1,33, que es prácticamente el agua, y que vamos a ver con incidencia normal. Acá en este dibujo un poco menos lindo, ¿no, Flavia? Estamos representando Sí, lo sí. mismo que teníamos hoy, solo que ahora no tenemos 3 medios, tenemos uno rodeado por el mismo. Claro. Aire fuera, aire adentro. Obvio que no dibujé la pompita de jabón circular, ¿no? No pretendan tanto. No, no, esto es un pedacito de la lámina, ¿no? Muy empleado como para que se vea así. Totalmente. Entonces nos pueden preguntar de qué dependen los colores que se observan. Y para Ujú. responder a esa pregunta tenemos que decir, bueno, por empezar depende de la luz con los que iluminemos, ¿no? Tal cual. Porque si iluminamos con verde no van a pretender que aparezca un rojo. No, Eso es el sonamos. principio. Entonces vamos a empezar. Depende de la fuente de luz. Y también depende del espesor de la película, porque eso controla la interferencia. Tal cual. O sea que depende de las O sea, longitudes de onda involucradas y de la espesor de la película. Entonces claro. el problema nos pide que determinemos el espesor de la pared de la burbuja si se observan predominantemente los colores verdosos de longitudes cercanas al 550 nanómetros cuando se lo ilumina con luz entre 400 y 780 nanómetros. Ese luz blanca, la luz, ese es el espectro visible, ¿no? Por eso nos ponen Claro. 400 y 780. Y nos dicen más o menos el medio, ahí anda medio por el medio del espectro. Sí. Entonces, empezamos a hacer lo que hicimos hoy. Entre la onda 1 y 2 hay una diferencia de camino que se lo lleva a la 2, ¿no? Que es la que recorre Tal más. cual. A esa diferencia de camino yo la tengo que escribir en Diferencia de fase. ángulo, en desfasajes. Entonces lo voy a multiplicar por 2pi, por eso arriba me aparece, en vez de 2t, me aparece 4t pi, y dividir Sí. por la longitud de onda en donde se produjo la diferencia de camino, que es dentro de la película de jabón. Por eso va lambda sobre Claro. N2, que N2 es el índice. Y ahora miro el tema del desfasaje de pi. Como yo voy a seguir a la onda transmitida, acá no tengo desfasaje de pi, cuando llego acá, digo, pero quiero entrar de vuelta al aire, voy de 1,33 a 1, voy a un índice de refracción menor, no sumo pi. Y después acá ya sigo a la transmitida, listo, sé que ya no hay problema. Voy por Φ1. Cuando voy por Φ1 digo, acá viene la onda incidente y se refleja. Pero esta sí se reflejó en un lugar donde estaba entrando un índice de refracción mayor. Así que a esa sí le tengo que poner pi. Y ahora hago la diferencia de fase. Bien, ahí tengo la diferencia de fase escrita. Eso, si yo quiero ver el color predominante, tengo que igualarlo a la condición de interferencia constructiva, que sean múltiplos enteros de 2pi. Cuando lo igualo, puedo simplificar los pi, puedo simplificar, no simplifiqué el 2, podría haberlo hecho. No puedo simplificar el 2, No. tengo el menos 1. Sí, Ahí sí. está, muy bien. Entonces simplifiqué los pi, me quedó 4t n2 sobre lambda menos 1 igual a 2m, que eso se puede acomodar. Lo acomodé demasiado rápido, ¿no? No, más o menos Ahí pasaste el pasé el 1 más. sumando, después Claro, la lambda pasaste el ando. y el 4n2 dividiendo, y ahí puedo sacar el valor del espesor. Acá en Claro. el siguiente paso dejé
el 2m más 1, que es como que me va a decir los valores de m que puedo elegir, multiplicados por lo que da la cuenta, que es lambda sobre 4n2, ¿no? Y m puede Claro, arrancar perfecto. en 0. Está bien, porque yo Sí, pongo 0 acá, y esto me da 1, así que ese sería el primer espesor. Si pongo m igual exactamente. a 1, tendría un espesor que es 3 veces más grande, ¿no? Ujú, Así que uno vuelve a la pregunta sí, y, bueno, acá dice determinemos el espesor de la película, creo que tendrían que decirnos, para ser más específico, el mínimo espesor. el mínimo, tal cual. Claro, porque si no, Siempre calculás ahí los tenemos mínimos, un montón de espesores. tal cual. ¿Por qué n no puede ser negativo? Porque nos daría un espesor negativo. Tenemos varios espesores. ¿Cuál es el mínimo? El que corresponde a m igual a 0, que es el mínimo valor de m que puedo poner y que aún me dé un espesor con un número que no sea negativo, Claro, o 0, tal cual. un número positivo. Y después, ¿qué determina el máximo espesor? Porque yo podría seguir agregando m si tendría otros espesores que me darían también la misma interferencia. ¿Hasta dónde puedo Claro. llegar? Y bueno, si yo me estiro demasiado, Ok, puedo llegar a estar gracias. esa longitud de coherencia que hablé hoy, de que las ondas emitidas por una fuente tienen una cierta distancia, digamos, un tiempo hasta que la fuente cambia aleatoriamente su fase. Entonces eso puede producir que si es muy ancha la película, la onda esta que tuvo que ir y venir, y se encuentra con una que se acaba de reflejar, no tenga una diferencia de fase constante. Se haya cambiado la fuente lo que manda y entonces ahora tengo otra diferencia. Entonces en otro momento, o sea, tengo una diferencia y 5 milésimas de segundo llega otra onda y se encuentra con una que tiene una fase diferente y tengo una diferencia de fase distinta, digamos. Esa Claro, longitud de coherencia determina el espesor, hasta donde yo puedo hacer estas cuentas y mantener la coherencia de la onda, digamos, mantener las diferencias de fase constantes. bien. Y creo que, ah, bueno, podemos querer ver transmisión, que es el color que se Claro, debilita. pensando en los fenómenos complementarios, ¿no? Claro. Claro, los que se debilita, entonces ahí volvemos a ver que tenemos que seguir un poquito más a otra onda para ver la transmisión. Ujú, Que tenemos de vuelta una diferencia de 2t porque tenemos que seguir de acá a acá, la onda llegó a 2t, siempre seguimos con incidencia normal. Esto vuelve a ser lo mismo porque este camino, por más que me quedó feo el dibujo, es el mismo, ¿no? es lo mismo que habíamos analizado antes, claro. No hay desfasajes por reflexión, y ahí es lo importante, ¿no? Recordarlo, porque uno agarra y dice, bueno, ¿por qué no hay desfasajes por reflexión acá? Y porque yo tengo que mirar esta reflejada en esta superficie, Ujú, que voy de un índice mayor a uno menor, y mayo, después vengo para claro, acá y voy a seguir a esta reflejada. Pero me pasa lo claro, mismo, porque estoy intentando entrar a un medio más chico, ¿no? Porque o sea, voy de 1,3 a 1, o sea, en las dos superficies estoy intentando salir a medios de menor índice de refracción. Entonces, y después acá ya es transmitida, así que ella no tiene ya desfasaje por reflexión. claro, Y Phi3 no lo tiene tampoco porque es transmitida, ¿no? O sea, no lo tenía, nunca lo tuvo. Entonces hacemos la diferencia y bueno, pueden sacar las condiciones de constructiva o destructiva poniendo que esto sea, o sea, acá está ya hecha la cuenta rápidamente, que obviamente les quedan cruzadas respecto a las que obtuvimos hoy. claro. Por ahí les aparece un -1 acá, no pasa nada. Y al final termina siendo solo cambia de dónde empezamos a contar el M. Y acá nos pueden preguntar, por ejemplo, para el T calculado se debilita el verde. Ah, Porque usás el espesor que calculaste como espesor mínimo, ¿no? Entonces ahí claro. vas a conocer el espesor y despejás, bueno, para el M más bajo también, ¿no? La longitud de onda. Claro, y me da verde, que era lo esperado, ¿no? Después de Claro, haber hablado recién, que justamente si estamos hablando de la misma película bajo las mismas condiciones, algo que se intensificó por reflexión tiene que debilitarse, debilitarse por transmisión. tal cual, Si hacen la cuenta, les debería dar. tal cual. Y bueno, y acá son cosas que suelen aparecer también, que les pueden preguntar si en lugar de conocer lambda sabemos el espesor, porque ahora veníamos, Ujú, sabíamos que era verde, ¿no? Y sabíamos todo. Supónganse que sabemos el espesor y nos preguntan cuál es la longitud de onda que se ve por reflexión, por decir algo. Entonces ahí uno sí, dice, bueno, primero hay que obtener la condición, ¿no? Si se ve, es constructiva.
Entonces, para mis condiciones, yo hago toda la cuenta y llego a la expresión de interferencia constructiva, que era la que ya habíamos obtenido para reflexión, esta que está acá, pero ahora en lugar de tener despejado el espesor, tengo despejado lambda. Claro. O sea, la condición es la misma, no la que está de este lado, sino la que estaba en el cuadrito, ¿no? Porque esta es por transmisión. Pero, en principio, bueno, en realidad es esta, ¿no? Porque la que es destructiva por transmisión es la constructiva por reflexión. Entonces tenemos esta para reflexión. Pero bueno, ahí decimos, en lugar de despejar T, que era lo que podíamos hacer si queremos calcular el espesor, despejamos lambda. Y ahí nos queda, y ahí hay un truquito más, ¿no? Por eso también lo pongo como ejemplo, porque si no diríamos despejo, ya está, para que me lo seguís explicando. Bueno, simplemente porque cuando tomamos esta condición y despejo lambda, bueno, yo me encuentro con que tengo que elegir m's. Claro. Entonces me queda una expresión, bueno, resuelvo la cuenta, me queda así la expresión. Entonces digo, bueno, vamos a elegir m igual a 0, porque es válido, ¿no? M igual a 0 me queda dividido 1, un número me da. Cuando me da eso, me da 1277 nanómetros. Esa longitud de onda no está dentro de los 400 y pico, 700 y pico que no. Claro, no entra en el rango del visible. Así que esa no la vemos, digamos. No. Este color predominante no vemos. Estamos pensando en que estamos dentro del visible, ¿no? Pongo 1. Si pongo 1, esto queda dividido por 3, o me queda 425,6 nanómetros. Eso es el azul. Esta pinta bien. Claro. Bueno, después si siguieran, hacen uno más, van a ver que les queda muy chiquito y pasan por debajo. Ya no sería tampoco el visible, sería una longitud de onda. Claro. Que bueno, que por ahí capaz que nos interesa por algo, pero si nos piden el visible, uno tendría que ver en qué rango es visible y decidir cuál M lo usa, que no siempre es M igual 0, la respuesta. Claro. Claro, esto de que se observa es que lo observamos con nuestros ojos, y nuestros ojos registran dentro de ese rango del visible. Y en esta parte, por eso, no hay otra opción que ir probando M's y hacer la cuenta y ver si cae dentro de ese rango o no cae. Y ahí podremos decir si tal color se ve o tal color no se ve. Y lo último que creo que se los voy a bosquejar un poco, que también es un problema de la práctica, es una cuña. ¿Qué es una cuña? Hagamos 2 placas de vidrio que son gruesas, y lo que hacemos es le ponemos un pelito, un alambrecito, algo muy finito para separarlas. Esto representaría un pelito, por ejemplo. Sí. Entonces nos queda vidrio, aire vidrio, en el mejor de los casos, y un pequeño angulito acá. Entonces nos podemos encontrar con ¿qué es lo que pasa? Iluminamos la cuña y vamos a ver patrones de franjas brillantes y oscuras, y hay que analizar de dónde salieron esos patrones. Claro. Entonces, para saber cómo salieron, tenemos que hacer interferencia. Entonces, ¿quiénes interfieren y por qué? Entonces hay que hacer de vuelta en todos lados. Uno agarra, fíjense que llega acá, una parte se refleja, está tachada, así que se van a dar cuenta que no la voy a considerar. Otra parte se transmite, una parte se refleja, otra parte se transmite, en esa se transmite de vuelta o se refleja, esta de acá se vuelve a reflejar y transmitir, ahí, y esas al final las dos se transmiten. Que podríamos dibujar las reflejadas acá, algunas reflejadas no las dibujé, ¿no? Claro. Dibujé las que más me importan. Cuestión es que, ¿qué pasó acá? Porque yo acá podría seguir, ¿no? Pero esta ya tiene poca intensidad, mucho no voy a ver por efecto de estas dos. Claro. Lo que yo estoy viendo es esto. El 1 y el 2. ¿Por qué no miro esta? Es la pregunta. Por lo de la longitud de coherencia. De vuelta nos encontramos con un problema. Si las placas de vidrio son muy anchas, para cuando estas quieran interferir con estas, en realidad no la vamos a ver un patrón de interferencia porque no tenemos una constante en el tiempo la diferencia de fase entre esta y esta. Piense que cambian cada nanosegundos, digamos. O sea que no nos serviría. Aunque provengan de la misma fuente y cambien cada nanosegundo, igual las dos, al tener que seguir todo este camino, se encuentran con que toda esta distancia que tienen que recorrer, la fuente hizo cualquiera, básicamente, y bueno, cuando se encuentran con esta onda recientemente reflejada, y bueno, la diferencia de fase no la pueden mantener constante, ¿no? Porque perdemos la coherencia. Entonces, por la longitud de coherencia, las placas de vidrio, las reflejadas en esta superficie, no va a llegar a interferirse con 1 y 2.
Bueno, de ahí tenemos que ver la diferencia de camino óptico, y para ver la diferencia de camino óptico tenemos que mirar quiénes, porque fíjense, acá las dos podemos pensar que vienen juntas, ¿no? Porque acá hay una separación entre esta y esta, ¿no? Sí, Que va, viene, y después vuelve acá y sigue. O sea que la diferencia de camino se da entre acá dentro de la cuña. claro. Y esa diferencia de camino lo podemos llamar 2 veces h, donde h va a ser esta altura. Y lo llamo h y no el diámetro del pelo, porque como ven acá va cambiando, ¿no? La altura esta. Ese es el tema que tenemos en cuñas, el espesor de esto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es un espesor, pero el espacio entre un vidrio y el otro varía, ¿no? Varía Claro. desde el vértice hasta donde está En el el vértice pelo. están pegados, digamos, y cuando Claro. vamos para allá, ¿cuál es el desfasaje que asociamos a eso? Entonces tenemos que empezar a pensar, primero, a Φ1, que es la que Ujú. tiene que ver con la onda 1, nosotros vemos acá que se intentó reflejar desde el vidrio hacia el aire, cuando se Sí, reflejó, ¿no? Así que ahí 0. No le tenemos que sumar nada porque va de 1,33 o 1,5, 1,5 creo que es para el vidrio, a sí. el... Igual depende del vidrio, ¿no? 1,40, sí, puede ser, 1,45, alguno. 1,33 es el del agua, pero los otros pueden tener Sí, otro. Bueno, pero bueno, igual es siempre 1 y pico respecto de 1, porque acá claro. tenemos aire, así que intentó entrar a un índice de refracción menor, así que la reflexión no tiene que tener desfasaje, y después es Ujú. transmitida, ya la que sale es transmitida, así que es Φ1, 0. Φ2 tiene la diferencia de caminos, que es hacer 2h, multiplicarlo por 2pi, dividirlo lambda. Y ahora no es lambda 2 o lambda sobre n, porque en realidad estamos viendo esa diferencia de caminos en un lugar donde hay aire. Por eso va Claro, lambda de 1, la longitud que... O sea, acá abajo siempre va la longitud de onda del medio en el que se produjo la diferencia de caminos. Si es el aire, va directamente la longitud de onda en el vacío. Y después tenemos que ver si hay un desfasaje en Φ2. Entonces miremos a Φ2 de vuelta y decimos, bueno, hay una esta fue una reflexión ahí. transmitida acá nada, pero cuando llegó acá y se reflejó, lo hizo desde el aire hacia el vidrio, entonces hacia un índice de refracción tengo que poner un pi. Y esto no miren si es el número 10, porque en realidad, el número 8, porque problema 10 de la práctica 8, porque no sé dónde quedó en la práctica realmente. O sea, Ah, eso quedó bien. de que yo miré otra práctica y después, no sé, dijo que esa no sé cuánto, bueno, no lo miren. Esto no. Pero algún problema de la práctica puede ser. Es un problema de la O sea, práctica, pero no sabemos cuál. claro, Está así en la práctica y les va a servir para resolverlo, pero claro. no estoy segura si es el 10. Bien, entonces tenemos por fin la diferencia de caminos. Dio más trabajo, ¿no? Porque el dibujo de entrada asusta un poco. Entonces, podemos preguntar por dónde están las franjas brillantes y oscuras. Esto es lo mismo que estuvimos haciendo antes, en cuanto a que vamos a poner las condiciones de interferencia constructiva y destructiva. Pero, fíjense que me aparece este H, ¿no? Que es la altura de la cuña. Y yo por ahí la posición de las franjas las voy a ver mirando desde arriba, más sobre esta longitud, ¿no es cierto, Flavia? Que es la X. Sí, O sea, tal yo voy a cual. verla ubicada, si voy a mirar de arriba, voy a ver la posición de las franjas en X. Entonces tendría que reescribir un poco esto y sacar el H, que es la altura de la cuña, para escribirlo realmente donde lo vea. O sea que esta base funciona de alguna forma como una pantalla, ¿no? Sí, O esta superficie de acá nos está funcionando como una pantalla. Yo miro de arriba y me parece que veo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces hacemos la tangente de tita, de este ángulo que forma la cuña, es ujú, H sobre X. claro. Y eso vale desde acá hasta acá. Sí, Esa X podría representar una posición de una franja la determinada que estamos mirando, ¿no? Puede ser o una oscura franja brillante. brillante o una franja oscura, no sé, porque todavía no definimos cuál era cuál, pero podría ser cualquiera. Ujú, Claro, claro. sí, Y D es el diámetro del hilo, ¿no? A ver si me marca el rojo acá arriba. claro, el diámetro del pelito que tenías El ahí, hilo, pelito, lo que sea que hayamos puesto. claro. Es ese. Y L es, bueno, la longitud de esta placa. Ella sí está dibujada. Claro, Porque nosotros nos podemos poner como H sobre X, si quiero mirar esta posición y la altura que le corresponde en la cuña, o D,
y la longitud total de la cuña, ¿no? Que es lo Claro. que... Pero con esta relación que hago, puedo encontrar la altura de la cuña en función de L, del diámetro del Sí, hilo y de la posición en donde veo la franja, sea brillante o claro. oscura. Todos parámetros que puedo medir o que conozco, digamos. Entonces ahora puedo pedir, sí, interferencia constructiva, y fíjense que lo que hice fue, acá me aparece el 4pi, y en lugar de lambda me aparece D por X sobre L, y bueno, En lugar de H, de ¿no? H, en lugar de H. Ahí Perdón. está. En Sí, lugar de sí. H, reemplazo H, y esto me quedaría 4pi sobre lambda por D sobre L por X, que es lo que me aparece. Claro. Y bueno, el más pi ya lo tenía en la expresión. Y eso lo pido como interferencia constructiva, que son múltiplos pares de pi. Y ahí tengo la condición de interferencia constructiva, donde aparecen los centros de las franjas brillantes. Una relación similar puedo obtener reemplazando esa diferencia phi por la que obtuve pensando en la cuña. Y ahí obtengo, simplificando las pi, el más 1 y demás, obtengo la relación que me permite determinar la posición de las franjas oscuras. O sea que acá tengo las X brillantes y acá tengo las X oscuras. Perfecto. Y bueno, a partir de esas expresiones uno puede decir si en el centro de la cuña, si en este punto vamos a ver una franja brillante o una franja oscura. Y si esa respuesta depende de la longitud de onda o del espesor del hilo o de lo que sea que hayamos puesto ahí. Fíjense que esa condición se puede cumplir, o sea, cuando X es igual a 0. Ese es el eje, el centro de el extremo de la cuña, el vértice de la cuña. Entonces, Claro. miramos las dos expresiones que están acá. Y Por eso, la única manera de encontrar el 0, de que X sea con 0, esta de es acá poner abajo, M0, y la única que te da 0 es la destructiva. porque si pongo 0, esto me da negativo, y si pongo 1, esto me da ya un valor. Claro. Un valor, claro. Es poner m igual a 0, me da X igual a 0 con la condición destructiva. Así que ahí, Claro. o sea, fíjense que nos da 0, y nos queda como independiente de lambda sobre D, porque la única forma es poniendo m igual a 0, ¿no es cierto? No. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Y Para si M son igual las a franjas 0, equiespaciadas, tienen que hacer una cuenta similar a la que hicimos antes, considerando una franja y la siguiente. Por ejemplo, ahí está el de las brillantes. Ven que sí. considero la franja m más 1, por eso reemplazo m por m más 1, y la siguiente, que es la m, ¿no? Y hago la cuenta. Acá tienen que terminar la cuenta y van a ver que les da esta expresión. Y la otra les da esa. Entonces la respuesta es que sí, que siguen siendo equispaciadas, ¿no? Claro. Tanto las brillantes como las oscuras. Este es otro fenómeno de interferencia con un arreglo diferente a los que habíamos visto. No es la interferencia de Ian, no es la interferencia de películas delgadas, es interferencia en una cuña que la obtenemos con estos dos vidrios y un pelo o un alambre, qué sé yo, algo. O sea, el Un objetivo obstáculo acá es finito. tener dos medios o uno que rodee a un medio diferente, y que ese medio diferente sea finito, o sea, tenga Claro, exactamente. para que cumpla la longitud de coherencia. Por eso los vidrios no nos importan. Por eso tampoco seguimos dibujando para acá, ¿no? Porque las que lleguen desde acá abajo tampoco van a hacer una interferencia respecto de estas. Tal cual. Listo.